9 de la mañana, 39 minutos en todo el país, 17 grados, 9 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno, como lo conversábamos hace un ratito con el diputado nacional de la UCR, Mario Barletta, comienza a discutir el presupuesto 2025 con distintas metas macroeconómicas y en el medio pasan cosas. Nos enteramos de la inflación, nos enteramos de cómo está moviéndose, ¿no?, el dólar paralelo en estas últimas semanas. También nos enteramos de cómo o cuánto necesita una familia, ¿no?, para no ser pobre. Y en el medio, el día a día. Y para conversar sobre estos temas, estamos ya en contacto con Elena Alonso, economista. Elena, el gusto en saludarte nuevamente, de recibirte acá en la mesa de trabajo de Mañana Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Bueno, Elena, para comenzar, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, digamos, para mí estamos, encaminados, ¿no? Con algunos datos que se venían esperando, como vos bien decías, el tema de la inflación de 3.5 de septiembre, y con un dólar que se ha aplacado debido a diferentes factores también, ¿no? El primero y el más importante es digamos que se ha dejado de emitir pesos, básicamente desde el principio de año, un poquito más adelante, ya no hay más emisión monetaria, lo cual hace que el stock de pesos se mantenga constante, empiece a haber más dólares porque, digamos, como desde público conocimiento, el blanqueo ha traído más de 40.000 millones de dólares en depósitos bancarios y ha hecho también en este año que las reservas del Banco Central aumenten, generando, digamos, ya con un déficit fiscal nulo, ¿no? Es una meta bastante buena en cuanto a cumplimiento. Sí. Ahora, el lado B de esto es esto que vos nombrabas recién de cuánto necesita una familia para vivir y no ser pobre. Claro. Porque el costo de vida de este año aumentó muchísimo, Casi, más allá de estos datos alentadores. Claro, estamos hablando de casi 1 millón de pesos, ¿no? Necesita una familia o necesita en septiembre para no caer en la línea de la pobreza, y hablamos de pobreza, te lo linkeo automáticamente, más de un 50%. Sí, es un dato, o sea, 1 de cada 2 argentinos es pobre, es muchísimo. O sea, estamos hablando de cifras que son muy altas, pero yo creo que eso va a empezar a cambiar de acá en adelante, con una recuperación económica que tiene que haber en los diferentes sectores económicos y en los diferentes, digamos, en industria, en agricultura, digamos, porque si bien ha sido, digamos, como un ajuste muy grande en los bolsillos de la gente, más allá de, digamos, de si es la casta o no es la casta, sin meternos en temas políticos, a todos el costo de vida nos aumentó muchísimo y hay sectores que son mucho más vulnerables, que necesitan una asistencia, digamos, en el caso de los jubilados, una asistencia de parte del gobierno para sortear esto. Pero a ver, con una inflación que va a tender a cero de acá a los próximos meses, ¿no? Con un dólar que se puede estacionar en 1.100 pesos. Justamente ayer escribí una nota para uno de los diarios financieros de Argentina hablando de esto, del dólar a 1.100 pesos de acá a un tiempo, y cuando la inflación llega a cero y el dólar se mantenga estable, porque ya no va a haber tanta demanda de dólares, porque también la gente ha sacado muchos dólares debajo del colchón, podemos llegar también a una tasa de evaluación cero también mensual. Y una salida del cepo más rápida. ¿Y por qué es importante la salida del cepo? Como siempre lo digo, es porque el tema del ingreso de capitales para que se reactive la economía es primordial eso. También te sumo otro dato más, ¿no? Porque CAME dio a conocer en las últimas horas 1.4 millones de turistas, bueno, se desplazaron por distintos puntos del país, en donde gastaron 228.479 millones de pesos. Digo, en un contexto en donde dicen, donde se escucha y se lee, no hay plata, se mueve esta masa de gente. ¿Es un número significativo? ¿Es un número que bajó a diferencia de años anteriores? El turismo bajó respecto de 2023, pero sigue siendo un número relevante. Pero recordemos que hay un número muy grande, así como el 50% de la economía argentina, digamos, de las personas, digamos, hay pobres por la mitad casi del país, como bien decías vos. También tenemos de que también se estima que el 50% de la economía es informal, ¿no? Claro. Entonces, acá hay un factor que para mí, digamos, y para muchos también analistas y economistas, el hecho es de que la economía ha podido sortear mucho esta mitad de año tan
fuerte en los bolsillos por esta plata informal que existía, por esos dólares guardados abajo del colchón, sí, y mismo con las empresas también con sus reservas. Entonces, pero respecto de 2023 ha sido un poco menor, y el tema es que a veces, más allá de una realidad económica, hay mucha falta de orden en las finanzas de las economías domésticas. Hay familias que claramente no pueden ordenarse, claro, porque ni siquiera llegan a fin de mes, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen la posibilidad de tener un consumo más inteligente, pero por falta, digamos, de educación, de conocimientos, y esto es trazable para todas las personas, no es para la gente que tiene pocos recursos solamente. Pero hay una cuestión ahí que hacer muy fuerte. Estamos en contacto con Elena Alonso, economista, y otro de los puntos que quería conocer, ¿no?, desde tu óptica y conocimiento, es el presupuesto 2025, en donde, bueno, se proyecta un aumento de la economía del 5%, una inflación promedio de 18,3% y un dólar promedio a 1.207 pesos. ¿Son números utópicos? ¿Se puede alcanzar estas metas? Te diría que la que podría discutirse un poco más es el crecimiento del PBI del 5%, este crecimiento económico, que a lo mejor puede ser menor. Pero si la salida del cepo es digamos, es tonta, y empieza a existir financiamiento productivo, es decir, que la plata se vaya al sector privado, y no como en su momento que fue para captar deuda, que eso fue una cuestión muy importante que se nombró hace un par de semanas, donde le propusieron al ministro: ¿por qué no emitís deuda para captar los dólares que ha sacado la gente? Dijo, bueno, no, que vaya al sector privado, ¿no? Que empiece a inyectarse en la economía real. Cuando esos dólares empiecen a inyectarse en la economía real y empiece a haber más venta, más reactivación, más reacomodamiento de los salarios, porque si bien dice, bueno, la inflación está bajando, sí, pero los precios siguen subiendo en menor medida y eso ya las personas no lo toleran más. Entonces tiene que haber sí o sí, digamos, una situación de reactivación económica, porque la micro es la que se tiene que empezar a ordenar esta situación de las empresas, de las pequeñas y medianas, ¿no? Porque la macro ya está encaminada, ahora la micro es con qué herramientas va a contar el sector privado, ¿no? El tema impositivo, las reformas laborales, toda esa cuestión de infraestructura que se viene pidiendo hace tanto y que se ha empezado a encaminar, pero bueno, hay que ver en la realidad el RIGI cómo opera, qué tanto impacto va a tener en las industrias en las diferentes provincias, ¿no? Hay bastantes temas a tener en cuenta para esto. ¿Argentina es un país caro? Digo, estábamos hablando hace un ratito de las vacaciones, no, del fin de semana XL, y del movimiento turístico que hubo, el movimiento doméstico que hubo, pero el turismo internacional, ¿sigue viendo a Argentina como un atractivo o este país ya es caro para el turista internacional? Bueno, yo vivo en Mendoza, que estamos límite con Chile, ¿no? Claro. Y veíamos un flujo muy fuerte el año pasado de chilenos a Mendoza y ahora es al revés. Sigue siendo más barato comprar en Chile muchísimas más cosas que acá. Exactamente. La gastronomía sigue siendo más cara, pero eso es algo, digamos, coyuntural y de tipos de cambio que puede ir haciendo una salida y un ingreso y un egreso de capitales. Hay que ver qué tanto repercute, digamos, en el Producto Bruto Interno eso, ¿no? Sí. Y el tema de la salida de dólares para turismo siempre ha sido un tema en Argentina, por eso, digamos, las restricciones empezaron a venir por ese lado, pero estamos más caros que antes, claramente, porque el peso se ha fortalecido, porque el tipo de cambio empezó a bajar. Recordá que llevamos un tipo de cambio de 1.500, claro, ¿no? Y el dólar tarjeta sigue estando en 1.500, o sea, carísimo. Entonces sí, estamos más caros, pero no lo veo como un factor para decir, a ver, en lo que sí me preocupa es, por ejemplo, yo me reúno con algunos clientes de empresas que no pueden exportar porque otros países importan a Argentina, o sea, exportan a la Argentina y pueden vender más barato el producto que incluso el costo que tiene la empresa local. Entonces me dicen, no me conviene ni siquiera hacer una oferta a mi cliente afuera porque voy a quedar totalmente afuera del mercado. Claro. Entonces eso es lo que preocupa, qué tanto ese costo que tienen las empresas es impositivo y la estructura del Estado en eso. Entonces eso es lo que tiene que alivianarse para que no seamos caros en eso y empezar también a agregarle valor a la matriz productiva, como han hecho algunos países. No sé, el otro día estaba estudiando el caso de Polonia, un país donde revirtió muchísimo su economía
poniendo mucho foco en esto, en el agregar valor a la industria y generar realmente competitividad en esto, en esta parte, en la productiva. Ya para finalizar y agradecerte el tiempo, Elena, bueno, obviamente el tema ahorro es uno de los, por lo menos una de las claves como para más o menos tener un puchito y tener, bueno, por lo menos un respaldo. Hoy, o cómo estás viendo ese punto, la gente puede ahorrar, no puede ahorrar, y los que ahorran, ¿a dónde destinan, no, ese pequeño capital o ese capital? Bueno, lo que pasó en la mitad del año es que mucha gente usó ahorros para vivir, ¿no? Y ahora se ve un poquito, más o menos, esta recomposición, pero hay muchos que todavía siguen sacando la plata del banco y yendo a comprar dólares al arbolito. Bien, eso está mal. Eso está mal porque es mejor comprar dólar en la bolsa, dólar MEP, a través de una billetera virtual, lo que quieran. Sí. Después también seguimos haciendo plazos fijos, lo cual también está mal. ¿Por qué? Porque tengo que esperar un mes, porque las tasas son mucho más bajas que otras herramientas, incluso que billeteras virtuales, pero las billeteras virtuales, digamos, hay que ver que usar billeteras que sean conocidas, ¿no? Billeteras que tengan, que siempre, digamos, tengan la disposición de la plata. Y están estas alternativas como en su momento salieron en el 2016. Las LEVAX, están las LECAPS ahora. Las LECAPS son letras del Tesoro, que están entre 48 y 56, 58% de tasa nominal anual, lo cual te genera una rentabilidad mayor que el plazo fijo, porque te dan más o menos un 4% mensual, más o menos, de acuerdo al plazo, ¿no? Un plazo fijo está en 3 y 3.2, 3.5, entonces puedo sortear un poquito esa situación, o usarlo incluso para cuando hago, no sé, una compra en el supermercado con tarjeta de crédito, y después lo pago, ¿no?, con esa inversión que metí en un plazo fijo. Si bien no puedo ahorrar, pero puedo usar las tarjetas de crédito de manera de generar un ahorro. A ver, acá en un llamado de alerta gigante, si soy desordenado, esto ni lo piensen hacer porque voy a tener un problema bárbaro, me olvido de invertir la plata, me la gasto y después tengo que pagar el mínimo de la tarjeta y eso es terrible, ¿no? Y antes de invertir, primero sanear las deudas, porque si voy a tener deudas a una tasa del 150 de costo financiero total o más, y voy a invertir al 60, y no, la verdad que no conviene. Sanear las deudas, quedarse tranquilo con eso, y luego después empezar a hacer como un objetivo de inversión, no sé, un fondo de emergencia, un fondo de retiro, ahorrar para un objetivo que tenga, no sé, irme de viaje. Pero primero, sanear la economía y ver los números que a veces la gente no los quiere ver, y nos fijamos pero no vemos para adentro si podemos mejorar algo. Lo decías hace unos minutos, ¿no? Muchas familias no están todavía, por lo menos, con esa cultura del ahorro o esa cultura de cuidar la economía, ¿no? Que tienen cierto desorden en casa, que esto después termina viéndose a nivel macro, a nivel país, ¿no? Que estamos pagando la fiesta que pasaron hace 15 años atrás. Sí. A ver, hay una situación real y yo cuando hablo a veces de ahorro e inversión, la gente me dice en qué país vivís vos, la gente no puede ahorrar, la gente no... Claramente hay un sector que está fuera de esto y se tiene que recomendar mucho, y el sector público, el Estado, tiene que estar presente en esa situación. Pero yo creo que hay cuestiones, a ver, yo, digamos, por eso empezó a crecer tanto mi trabajo también, por la falta de educación financiera y la necesidad de este tipo de información bajado a la tierra, ¿no? Yo puedo ser economista, puedo haber estudiado un montón de cosas, pero si las personas que yo le hablo no me entienden, de nada sirve mi laburo, mi trabajo. Claro. Entonces, desde ahora me gusta porque me están llamando de colegios, por ejemplo, para hablar de educación financiera, desde el Estado, desde varios municipios, por ejemplo Mendoza, también de muchos lugares de otros lugares del país, porque hay una necesidad de educación financiera, y hay un montón de cuestiones que están ahora, donde están los casinos online, las estafas virtuales, y los chicos, desde muy chicos, están accediendo a través de sus celulares a esas cosas, y nos espantamos porque ahora puedo invertir un chico a los 13 años en una subcuenta a un adulto. Sí. Pero esas cosas que son mucho más llegadas, digamos, más trazables para un niño, para un adolescente, las tienen a la mano y al adulto a veces ni se entera porque le pasa la plata por una billetera virtual y él con esa billetera virtual empieza a operar en un casino virtual. Claro. Entonces, hay un montón de cosas para hacer. Estos espacios donde ustedes hablan de estos temas son buenísimos porque hay alguien que escucha y que puede empezar a encenderle la chispa, a decirse, a ver qué estoy haciendo en esto, cómo mejorar esta parte, más allá del contexto que no puedo manejar. En la vida hay cosas que uno no puede manejar. Ahora, con las herramientas que tengo, ¿qué puedo hacer
y cómo puedo ir incorporando a poco herramientas nuevas para mejorar la situación que tengo actual. Esa es un poco la mirada que yo quiero que las personas tengan en este sentido de las finanzas. Claro, y por último, no ya para finalizar, la verdad es muy interesante lo que estás planteando, Elena, lo que está pasando, por ejemplo, en San Pedro, ¿no? Con este sistema Ponzi, bueno, todo lo que ha ocurrido con Cositorto, pero ahora lo caliente es en la localidad de San Pedro, en donde, bueno, venden espejos de colores, en donde incitan a poner todos sus ahorros, a multiplicarlo de una manera casi mágica, y esto tiene que ver con lo que vos bien contás. A ver, ahí hay una ilusión de hacerse rico de la noche para la mañana, ¿no? Y a veces a las personas más vulnerables que necesitan estar desesperadas por salir de esa situación, los enganchan y no solamente a los sectores que no tienen educación o que son a todo el mundo, o sea, en diferentes estructuras hay alguien que ha caído en esos esquemas piramidales, Ponzi, telares de ganancia deportiva, las que le quieras llamar. ¿Y cuáles son llamados de atención? Cuando me ofrecen una tasa en dólares, a ver, para que las personas tengan una idea, un rendimiento de un activo en dólares moderado es del 6 al 8% anual. Estos esquemas ofrecen del 4 al 5 mensual, ¿no? Claro, existe. Es un montón, claro. ¿Sabes? O sea, lo que hacen es con tu plata, y si vos te metés en eso, porque he hablado con gente que dice, mira, a mí me están pagando, bueno, no me importa, vos sos igual de estafador que otra persona, que las personas porque vos entendés, porque hay personas que entienden esto, pero aprovechan también, hay alguien que termina siendo estafado, porque con la plata ese te están pagando a vos. El que ingresa, por eso te hacen ingresar en las inversiones tradicionales, primero tenés cuenta tu nombre. Segundo, no hay rendimientos asegurados a no ser que sea una letra o algo que me lo dijo hasta el vencimiento. ¿Bien? Tercero, no tengo que traer a nadie para ganar más. Esto cuando te dicen trae a 2 amigos y te pago, eso es raro, una alerta amarilla, por más de que me ofrezcan el cielo y la tierra, no se metan ahí porque van a terminar mal. O si no son ustedes otra persona, entonces es como comprar robado. Le dije lo mismo a esta persona cuando me contaba esto. Le digo, es como si vos compraras robado. Claro. Es lo mismo. Elena, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes, que tengan una hermosa semana. Hasta luego. Elena Alonso, economista, pasaba por Mañana Sí.